Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, de seguirnos a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Me acompaña en esta mesa y le agradezco muchísimo. Gracias a mi querido Benjamín Delgado, es activista en favor justamente de los derechos sexuales y reproductivos. El día de hoy van a hacer una caminata aquí en el Centro Histórico de Querétaro a propósito de lo que significa, pues sin lugar a dudas, un día del que hablábamos hoy muy temprano en la mañana, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, entre otras situaciones que obviamente ayudan y sirven para visibilizar, sensibilizar, hacer conciencia de lo que tiene que ver justamente con las exigencias, peticiones, necesidades de los diferentes grupos sociales. Así que me da mucho gusto saludarte, mi querido Benjamín. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar esta conversación con Radar News en esta primera emisión. Tengo aquí un moño rojo que usted está viendo ahora en la pantalla, que nos hacen favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. ¿Qué significa, mi querido Benjamín, y para qué y por qué? El moño rojo es un símbolo para justamente en respuesta a toda la pandemia y las muertes que ha ocasionado el VIH-Sida. Y es un llamado también para los gobiernos para unirse en esta respuesta y la sociedad en conjunto podamos hacerle frente. Actualmente ya hay como muchos avances científicos que nos permitirían haber ya controlado el VIH. Sí. Sin embargo, es una condición que viven las personas que se sale de control, que los gobiernos no han podido controlar a nivel mundial. Sí hay como varios avances. El primer caso de 1981 fue el primer caso mundial. A estas fechas ya ha habido muchísimos avances a nivel médicos, pero también sociales. Yo refería justamente al principio de este espacio informativo, el 1 de diciembre. Fue en 1988 cuando se instituyó ya, por lo menos a través de la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero como tú bien lo refieres, mi querido Benjamín Delgado, bueno, pues hay que decir que más de 25 millones de personas, pues obviamente han perdido la vida en los últimos años, por lo menos en el recuento que oficialmente hacen las autoridades a nivel internacional en la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, sobre todo, la pregunta es que desde entonces hemos caminado, hemos avanzado, hemos abierto, ya hay una infraestructura que pueda atender este tipo de situaciones, hay medicamentos. ¿Cómo es un tratamiento en estos casos, mi querido? Son muchas preguntas al mismo tiempo, pero es esa complejidad que de repente a veces, no sé si la queremos olvidar o no la queremos poner sobre la mesa, Benjamín. Sí, cuando nace esta condición, cuando se descubre, hay que recordar que el VIH-Sida está concentrado en una población clave, que son hombres que tienen sexo con hombres. Y esta condición pues determinó a que la sociedad estigmatizara la enfermedad de esta condición y pues hubiera como muchos ataques y pocas propuestas hacia el tratamiento. Fue cuando personas de Hollywood, artistas, empezaron a morir por SIDA, que sus amigos, sus amigas empezaron a hacer conciertos, empezaron a hacer recaudaciones para que se investigara. Investigara Freddie Mercury, por ejemplo, ¿no? Freddie Mercury. Por citar algunos ejemplos. Y fue a partir de este impulso que da la sociedad que los gobiernos pues retoman, se crea la ONU-SIDA. La Organización Mundial de la Salud crea un departamento especial para atender esta pandemia, porque pues estaba descontrolando y había casos en todas partes del mundo. Sí. En África principalmente hay como una zona muy, muy, muy descontrolada. Ahora, a principios de la pandemia se determinó que había 5 fluidos corporales que transmitían el VIH y que había que ponerle una barrera a esos 5 fluidos corporales. Entonces se implementaron acciones como analizar la sangre, pero principalmente se impulsó el uso del condón. Esa fue como la primera acción y todos nos dimos a la tarea de impulsar el condón, hablar de los derechos sexuales y reproductivos y decir, usa condón. Pero la ciencia fue avanzando y se descubrió algo muy importante, que
una persona que toma antirretrovirales, que toma sus medicamentos, Sí. logra la indetectabilidad. Es decir, que el VIH ya no deja de reproducirse en la persona. Y esa persona entonces, aunque tenga relaciones sexuales con otra persona sin protección, ya no infecta el VIH. Entonces, esto fue como que un boom para, claro, para las organizaciones, para los sectores de salud, y se recambió, se reconfiguró la estrategia y se dijo, se planteó a nivel mundial que tendríamos que saber, conocer todas las personas que vivan con VIH, conocer su estado serológico. Y entonces se planteó la meta para el 2030, la meta 90-90-90. Que el 90% de las personas conozcan su estado serológico para que el 90% de esas personas entren a los servicios de salud y el 90% adquieran esta condición de indetectabilidad. Sí, claro. Y con eso se creía, si logramos esta condición, vamos a parar el VIH-Sida. El 90-90-90, ¿cuándo es la meta? ¿Cuál es la fecha? En 2030. 2030. Ya, se juntan con muchas cosas y muchos temas importantes. Casi a 7 años. A nivel internacional. Sí. Y estamos a 7 años. ¿Sí, vamos caminando en ese rumbo o estamos en pañales, mi querido Benjamín? Pues no, desafortunadamente no. Se nos atravesó la pandemia de COVID. Sí. Y eso significó pues una interrupción en todas las estrategias de prevención de todas las enfermedades, no solamente del VIH-Sida, pero en este caso del VIH-Sida, pues en México nos afectó mucho, y también afectó que el gobierno federal sacara de la respuesta al VIH-Sida a las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Tú recuerdas que en 2019, el 14 de febrero del 2019, sí, Andrés Manuel lanzó un comunicado para que todas las dependencias de gobierno federales dejen de darle apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno se iba a encargar de hacer esta tarea. Entonces, salimos de la respuesta a las organizaciones. Salimos del presupuesto. Salimos del presupuesto y el resultado es que tenemos un 60% menos de detecciones de VIH-Sida. O sea, hemos perdido la efectividad, por lo menos pensando en esta meta del 90-90-90. Exactamente. A nivel mundial tenemos que apostarle a la detección, uh-huh, y México redujo un 60% la detección. ¿Estás hablando del 2019 al 2023, o sea, en 4 años? ¿3 años? A ese reporte lo tienen a 2021. Porque no han sacado las cifras del 2021. Ahora, ¿qué tendría que cambiar o qué tendríamos que hacer o cómo le podríamos hacer? Incluso pienso a los ciudadanos, pienso a las familias, porque hay que decirlo que hay también detección de casos de VIH-Sida todos los días en los centros de salud de nuestro país. En México se calcula que hay 55 infecciones por de VIH al día. O sea, se detectan, digamos, 55. Hay 55 infecciones, uh-huh, hay 55 personas que contraen el VIH, pero no quiere decir que esas 55 sean detectadas. Pues tenemos que... Lo que es peor para mí, bueno, pues peor. Claro, tenemos que... Pues la propuesta de la sociedad civil es retomar el liderazgo en la respuesta al VIH-Sida. Y esto es un llamado internacional. Del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo la 6ª conferencia latinoamericana de UNUSIDA. Sí. Y ahí se habló precisamente de los retos que tiene la organización y se hizo un llamado para que las organizaciones retomemos el liderazgo. Y en Querétaro, por ejemplo, estamos organizando una caminata nocturna que se va a llevar a cabo en varias partes de México, en varias ciudades. En varias ciudades. Aquí en Querétaro es hoy la caminata a las 8 de la noche. Entiendo, a ver, platícanos un poquito el trayecto que va a ser y cuál es la intención de esta caminata, mi querido. Sí, la intención es eso, retomar el liderazgo, llamar a la empatía de la sociedad y recordar a las personas que han muerto, que han fallecido por SIDA. Entonces nos vamos a reunir a las 8 de la noche en el Mirador de los Arcos. Uh-huh. Vamos a vestir de blanco, vamos a portar un moñito, que este moñito pues allá se los vamos a regalar. Este moñito rojo. El moñito rojo y... lleven una vela y vamos a caminar del Mirador de los Arcos por Ejército Republicano Felipe Luna, 5 de mayo, para uh-huh, llegar a los centros históricos de Querétaro, llegar a Plaza de Armas, y ahí se van a concentrar, ahí vamos a poner un lazo rojo enorme, uh-huh, vamos a colocar nuestras velas ahí y vamos a entregarle un documento al gobierno estatal
al gobierno de Mauricio Curi solicitando apoyo, recursos para que se retome la respuesta al VIH-Sida y se retomen una prevención combinada. No hay recursos federales, lamentablemente, desde el 2019. ¿Hay recursos estatales, Benjamín? Lamentablemente, desde hace 4 años los recursos federales y estatales se han reducido. Se dejó de apoyar las organizaciones de la sociedad civil, pero también se ha reducido y se ha castigado muy fuertemente a las instituciones, en particular a Cencida. Uh-huh. Cencida era pues la institución que hacía, pues medía el impacto, hacía estudios focalizados en la prevención y atención del VIH-Sida. Pues se les redujo el presupuesto y en eso se redujo también los insumos que tenemos las organizaciones para hacer respuesta al VIH-Sida. 60% menos detección, por lo menos en sus últimos años, del 2021, decías, Benjamín. Sí, y ese presupuesto federal también afecta a los centros de atención estatales. Bueno, yo quisiera que aprovechar tu presencia, Benjamín Delgado, y que hicieras también la posibilidad de enviar un mensaje a los jóvenes, enviar un mensaje a los padres de familia, a las familias queretanas a propósito de este tema, que sigue siendo real. Nosotros en mi generación nos acordábamos de la peste rosa, y luego, bueno, pues lo veíamos así como algo que podía ser, que podía ocurrir, que tenemos que cuidarnos, utilizar el condón, el preservativo, para que pudiéramos tener una relación sexual, adecuada, entre comillas, adecuada, pero que pues finalmente se descubrieron otro tipo de situaciones. Luego viene la pandemia, ¿no? Luego viene la viruela símica, que ya se llama de otra manera, pero de pronto nos encontramos en una situación en la que pareciera que hay tantas cosas o cuestiones que de repente ni siquiera nos imaginamos, Benjamín Delgado. Sí, el llamado es a reducir el estigma, el reducir el estigma hacia las personas que mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, y pues eso, y que también creamos lazos afectivos y creamos familias. Es primero eso, reducir el estigma de la comunidad, de la sociedad, sí, y también de los gobiernos, reducir este estigma y dejar de tener políticas públicas pues homofóbicas. Mencionabas el caso de la viruela símica, pues ya tenemos una vacuna a nivel mundial, pero México se niega a comprarla, ¿no? Entonces, sí, claro. Son políticas públicas que nos están afectando a la población y que pues tenemos que hacer conciencia. Y para los jóvenes, por ejemplo, que están iniciando una relación, una vida sexual incluso, ¿qué habría que decirles hoy en este momento, pues Benjamín Delgado? La mejor herramienta para los jóvenes es la información. O sea, tener información pues científica, allegarse a esta información les va a hacer que tomar decisiones pues adecuadas y que protejan a su cuerpo. O sea, su cuerpo sí es para el placer, pero también tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad pues es mantenerlo sano. Así es. Bueno, qué interesante, mi querido Benjamín. Entonces, hoy a las 8 de la noche, ahí en el, lo que conocemos muchos como el Mirador de los Arcos, ahí es donde están los queretanos ilustres, y van a caminar por las calles del centro histórico hasta llegar a 5 de mayo y llegan a Plaza de Armas, donde van a entregar un documento. Cuando lo tengan, me hace el favor de compartirlo, y mañana nosotros con mucho gusto le podemos dar lectura, si es posible, mi querido Benjamín, a ese documento. Claro que sí. Bueno, sí. Pues enhorabuena. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden encontrar? Si alguien tiene alguna duda, alguien quiere acercarse, si alguien quiere conocer un poquito más acerca de estas organizaciones también en favor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿qué debe hacer en Querétaro? Sí, en Facebook y en Instagram estamos como Marcha Orgullo CRO, o también como Teatro y SIDA. Esto de las marchas está complicado ahora, ¿no? Sí, está complicado, pero pues, es caminata. Es caminata. Caminata, aquí con eso. Así nos vamos. Gracias, Benjamín Delgado. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. El tema da para mucho, el tema es muy importante, el tema requiere obviamente no solamente de la información, de la responsabilidad, de la conciencia social, y sobre todo de la posibilidad de que en familia podamos hablar de este tipo de situaciones y de temas que son parte también de la realidad que se vive en Querétaro y que se vive en México, y que desafortunadamente desde el 2019 no hay presupuesto para poder atender esta cuestión, que obviamente también sigue ocupando lugares importantes en lo que tiene que ver con la política pública o las políticas públicas de salud que se tienen que implementar en nuestro país. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Una pausa, regreso con más. Gracias.
Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Grupo